Hola chicos, ¿cómo va? Mi nombre es Jorge Aybarcrito, soy ayudante de primera de la cátedra. Espero que estén todos bien, que estén llevando bien la cuarentena. Bien, les tengo que hablar, ¿sí?, del teórico de lo que vendría a ser farmacodinamia 2, la segunda parte. Puntualmente vamos a hablar de receptores. Ya estuvieron viendo en el teórico anterior con Andrés todo lo que es la primera parte de farmacodinamia. Habrán visto todo lo que es agonistas, agonistas parciales, antagonismos, las curvas de dosis y respuesta y todo eso. Nosotros nos vamos a centrar puntualmente en todo lo que es la parte de receptores. Cruelmente se van a acordar de bioquímica. Por muchos momentos de esta clase se va a aparecer una clase de bioquímica. Pero bueno, es importante para poder entender, una vez que el fármaco se une al receptor, para poder integrar con justamente bioquímica todo lo que va a hacer el fármaco en el organismo, ¿no? A través de las respuestas celulares que hacen estos receptores. Bien, recordando que un receptor era básicamente una proteína, ¿sí?, que una vez que se une el agonista o el ligando, esto va a traducir una señal para poder hacer el efecto básicamente dentro de la célula. Puntualmente, a ver, los fármacos van a usar los receptores fisiológicos que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Los agonistas fisiológicos de los receptores serán neurotransmisores, hormonas, ¿sí?, básicamente. En el caso de los fármacos se vienen a parecer a muchos de estos ligandos naturales fisiológicos que tenemos, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de 5 tipos de receptores, vamos a describir en esta clase, ¿sí? Acá yo se los enumeré básicamente. En esta diapositiva les puse los primeros 4 agrupados como receptores de membrana, es decir, estos receptores van a estar todos localizados en la membrana plasmática, la van a atravesar a la membrana y van a tener distintas formas de activarse, que ahora vamos a ir viendo. Si tenemos estos 4 en la membrana es porque hay alguno que está dentro de la célula y esos van a ser ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, los intracelulares, ¿sí? Pero bueno, básicamente, bien, de los que son los tipos de receptores de membrana, vamos a tener canales iónicos, ¿sí?, proteínas de transporte activo, ATPasas, se les podrá venir a la cabeza alguna muy conocida, receptores acoplados a proteínas G, terrible dolor de cabeza bioquímica, y después tenemos los receptores ligados a quinasas que tienen actividad propia, intrínseca, capacidad de autofosforilarse, que estos van a ser principalmente las famosas tirosinquinasas, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son los canales iónicos, es importante hacer la disquisición que tenemos canales iónicos que van a estar asociados a voltaje, ¿sí?, y algunos que van a estar justamente controlados por ligandos, ¿sí? Es decir, van a tener un sitio de unión de un ligando que va a hacer algún efecto en ese canal. Ahora, se les puse acá en amarillo cómo se los suele llamar a los que son canales iónicos controlados por ligandos. Se los suele llamar receptores ionotrópicos, y a los que son acoplados a proteína G se los conoce a veces como metabotrópicos. Bien, y yendo como eran de membrana esos, ahora vamos con los que son los intracelulares, ¿ok? En estos después los vamos a ver más en detalle al final de la clase, pero básicamente tenemos todos los receptores que son que pueden ser citosólicos, como los esteroides, que son los clase 1, o intranucleares, ¿sí?, como son, por ejemplo, los receptores estos de vitamina D, hormonas tiroideas, etc. Bien, no voy a ahondar mucho en esto, solamente a modo ilustrativo, ¿sí?, para que ustedes vean que en general, como son receptores y yo les dije que eran proteínas, básicamente están hechos de cadenas polipeptídicas, ¿sí?, y organizados en subunidades que, dependiendo de la organización que ellos vayan a tener, ¿sí?, van a tener que van a definir su estructura cuaternaria, es que van a tener la distinta función. Y eso va a depender también, como están organizados, lo que va a hacer que permitan que pasen algún tipo de ion en especial, ¿sí?, por ejemplo, en los asociados a voltaje. Bien, por ejemplo, ¿sí?, acá tenemos asociados a voltaje.
Tenemos los asociados a ligandos. Fíjense que son bastante parecidos. Todos van a formar un poro en el medio, básicamente. Después tenemos las que son las bombas. La famosa bomba sodio-potasio ATPasa. Es un tipo de proteína de transporte activo. ¿Sí? Bien. Y después tenemos ya más complejos, ¿sí? Los receptores acoplados a proteína G, ligados a quinasas y los intracelulares, que muchas veces son varias cadenas polipeptídicas asociadas entre sí y que muchas veces para poder activarse van a necesitar de energía, ¿sí? Por ejemplo, el GTP, en este caso, ¿sí? Y vamos a ver otros ejemplos. Bien, vamos a empezar con los canales iónicos asociados a voltaje. Bien, básicamente este canal son 3 subunidades, ¿sí? Una subunidad alfa y 2 subunidades beta, ¿sí? Y la subunidad alfa es la que va a atravesar la membrana varias veces, y en esas veces que atraviesa la membrana, desde el lado extracelular, entre sus hélices van a formar distintos bucles. Estos bucles, cuando se juntan entre sí y se combinan, van a terminar formando un poro, que ese poro le va a dar selectividad al ion que van a filtrar, por alguna forma, así decirlo, ¿sí? Canales iónicos asociados al voltaje tenemos los más abundantes son los de sodio, ¿sí? Voltajes dependientes. Vamos a tener de calcio, ¿sí? De potasio y de cloro. Vamos a hablar puntualmente del canal de sodio, voltaje dependiente. Bien, en este caso la organización de sus subunidades les va a dar la selectividad para el ion sodio en este poro que formaban estos bucles, ¿sí? Ahora, es sumamente importante, ¿sí? Que estas cadenas polipeptídicas de la subunidad alfa, en una de sus organizaciones, ¿sí? Van a tener, obviamente, las cadenas polipeptídicas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos van a tener obviamente una carga, y eso es lo que les va a determinar como un sensor de voltaje. ¿Bien? ¿Por qué un sensor de voltaje? Porque ante cambios de voltaje, obviamente, de lo que vendría a ser la membrana plasmática, ¿sí? Esto va a llevar a justamente hacer un cambio conformacional de este sensor de voltaje, y lo que va a hacer es que cambie y se abra el canal para que ingrese, ¿sí? El ion hacia la célula o salga. En este caso el sodio va a ingresar, y eso va a aumentar mucho más el potencial de membrana y va a llevar a la despolarización de la membrana. Entonces, acá podemos ver esquemáticamente las subunidades que yo les hablaba. Estas son las unidades la subunidad alfa, las hélices, ¿sí? Y acá estarían los aminoácidos que harían de sensor de voltaje. Si hay un cambio en el potencial de membrana positivo, esto va a llevar un cambio de la conformación, y obviamente el flujo de iones va a estar abierto. ¿Esto qué va a producir? Va a producir mayor positividad en el potencial de membrana, lo que va a llevar a una especie de efecto dominó en los próximos canales de sodio voltaje dependientes, llevando obviamente a que haya una despolarización completa de la célula. ¿Qué es lo que interesa de todo esto? Es que nosotros podemos de alguna forma bloquear a estos canales, ¿sí? Voltaje dependientes. Acá yo les puse algunos fármacos, ejemplos de fármacos que producen bloqueo de estos canales. En el caso de los canales de sodio voltaje dependientes, los podemos bloquear con un grupo de fármacos que se llaman anestésicos locales, que los vamos a ver en esta materia, ¿sí? en fármaco 1. Y básicamente bloquean al canal desde el intracelular, desde el lado interno de la célula. Para eso tienen que el anestésico local ingresar a la célula y luego hacerlo desde el lado interior. Se abordan de farmacocinética con las fracciones ionizadas y no ionizadas. Bien, básicamente el anestésico local debe ingresar de una forma no ionizada, ionizarse, y una vez ionizado es cuando ejerce su efecto bloqueante. Del mismo modo, ¿sí? Se acordarán quizás de la toxina del pez globo, la tetrodotoxina. Es un bloqueador de los canales de sodio voltaje dependientes, solamente lo que lo hace tan tóxica es que lo hace desde el lado extracelular. No tiene que entrar a la célula para poder ejercer su efecto con los anestésicos locales, entonces simplemente bloquea desde afuera. Por eso es tan potente esa toxina.
Y otro ejemplo que no lo van a ver en esta materia, lo verán más que nada en farmacología 2, son los bloqueantes de canales de calcio. Por ejemplo, tienen a lo que vendría a ser diltiazem, verapamilo, ¿sí? Nifedipina, nimodipina, amlodipina. Esos son fármacos antihipertensivos, es decir, para bajar la presión arterial, y como antiarrítmicos se los usa. Básicamente bloquean los canales de calcio voltaje dependientes ubicados en lo que es músculo liso y en todo lo que es el tejido de conducción cardíaco. Bien, pasamos al otro tipo de canal iónico, ¿sí? Estos son los canales iónicos que están controlados por ligando. Bien, en este caso estos canales tienen un sitio de unión para el ligando en el lado extracelular, básicamente, y van a estar formados también por subunidades. En este caso generalmente son 5 subunidades, ¿sí? Que van a generar un poro, básicamente, en donde van a ser selectivos para ciertos iones. Acá son menos selectivos que los voltajes dependientes. Bien, puntualmente ejemplos que podemos tener de estos tipos de receptores: el receptor nicotínico, ¿sí? El receptor GABAérgico, receptores de NMDA, AMPA y kainato. Si se acuerdan de bioquímica, ¿sí? O de fisiología, el receptor nicotínico lo tenemos localizado en sistema nervioso central, pero principalmente en lo que es la unión neuromuscular, ¿sí? Es el principal receptor que participa en la contracción del músculo estriado, ¿sí? Periférico, ¿sí? El receptor GABAérgico, ahora después vamos a mencionarlo, ¿sí? Es a nivel del sistema nervioso central, es básicamente un receptor inhibitorio, y los otros que son excitatorios, NMDA, AMPA y kainato. Vamos a hablar puntualmente del receptor nicotínico. Bien, el receptor nicotínico, su agonista natural fisiológico es la acetilcolina, que, como ustedes acordarán, es el neurotransmisor principalmente de lo que vendría a ser la contracción muscular estriada. Bien, bien. Lo importante de todo esto, ¿sí? No es que se acuerden de sus 5 subunidades. Lo importante de esto es de las subunidades alfa. Como podemos ver en este esquema, acá tenemos las subunidades organizadas con un poro central. Vamos a ver las subunidades alfa. Las subunidades alfa, ¿por qué son importantes? Porque son las subunidades que tienen el sitio de unión a la acetilcolina, es decir, la que une a la acetilcolina y es la que genera el cambio conformacional de lo que es el canal para que se abra e ingrese todo lo que son los iones de sodio y de calcio. Bien, entonces, algo importante de todo esto es que es una condición sine qua non, como se dice, que para que haya una despolarización y se abra el canal, básicamente, es necesario que se unan las dos unidades de succinilcolina. Si nosotros unimos una sola y en la otra no hay unión, o hay algo que está ocupando el lugar de la otra subunidad alfa, no va a haber apertura del canal. Bien, ¿por qué les digo esto y qué es importante? Fármacos que vamos a ver nosotros en esta cursada son los relajantes musculares periféricos. Los relajantes musculares periféricos lo que hacen es justamente bloquear la contracción muscular de los músculos, ¿sí?, periféricos. ¿Cómo es que lo hacen? Fármacos antagonistas como el atracurio, el becuronio, el rocuronio o el pancuronio, ¿sí?, es justamente se parecen a la acetilcolina y se van a meter exactamente en el mismo sitio de unión. Entonces, con que haya una sola molécula del fármaco este antagonista ocupando un lugar para la acetilcolina, no va a haber contracción muscular, no va a haber apertura del canal. Bien, entonces supónganse que tenemos un receptor nicotínico en reposo, ¿sí? Obviamente el canal está cerrado, no tenemos ningún tipo de agonista. De repente viene dos moléculas de acetilcolina, se une una a cada sitio de unión, activa, ¿sí?, el receptor, se abre el canal, ingresa sodio, favorece a lo que es la despolarización y la contracción muscular. En el caso de
En el caso de que nosotros, como dijimos, algún antagonista, administramos algún fármaco antagonista y se une una molécula a una de las subunidades, no va a estar, ¿cómo se llama?, abierto el canal, se va a cerrar. Otros fármacos que pueden hacer como agonistas, es decir, estimular a que se abra el canal, es la nicotina, ¿sí?, que es un agonista como un ligando, ¿sí?, o la succinilcolina. La succinilcolina, que también la vamos a ver en relajantes musculares, es un relajante muscular también, pero a diferencia de estos, la succinilcolina funciona como un agonista. Pero entonces, ¿cómo es que genera una relajación muscular? Bien, inicialmente activa y abre los canales de sodio, bien, produciendo una apertura de los canales y de ingreso de sodio y de contracción muscular, pero al parecerse a la acetilcolina, lo que tiene característico es que no permanece unido al receptor, y permanece unido al receptor de una manera mucho más prolongada, ¿sí? Entonces, normalmente la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa de forma rápida, ¿bien? En este caso, al permanecer un tiempo más largo unido al receptor, eso genera una desensibilización aguda del receptor. El receptor entonces se cierra, aún teniendo unido agonista como la succinilcolina. Luego, la acetilcolinesterasa, las butilincolinesterazas o colinesterasas plasmáticas son las que se encargan de ir metabolizando la succinilcolina, que son básicamente dos acetilcolinas unidas. Igual esto lo vamos a ver bien en la clase de relajantes musculares. Bien, siguiendo con los canales iónicos, ¿sí?, que están mediados por ligando, tenemos el otro que dijimos era el receptor GABAérgico. El receptor GABAérgico, básicamente, como dice su nombre, tiene como agonista el neurotransmisor GABA, que vendría a ser el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Bien, son todos canales de cloro, ¿sí? Y una vez que se activan estos receptores y se abren los canales, comienza a haber un influjo de cloro hacia adentro de la célula, que eso genera una hiperpolarización del potencial de membrana, disminuyendo todo lo que son las señales celulares y la transducción de señales de la célula. Bien, también está muy formado por 5 subunidades, muy parecido al nicotínico. Lo que tiene este receptor, ¿sí?, es que tiene múltiples zonas alostéricas. Si se acordarán, las uniones alostéricas son generalmente sitios distintos de unión al ligando original, que generan efectos moduladores, bien, así en más o en menos. Acá tenemos un esquema de un receptor GABAérgico. Como podemos ver, tenemos obviamente el sitio donde se une el GABA, que es el agonista fisiológico, pero si ven, todos estos son sitios de distintos fármacos que son moduladores alostéricos. Las benzodiazepinas, que son fármacos que quizás conocerán con nombres comerciales, ¿sí?, Alplax, Rivotril, básicamente son todos los que terminan en PAM, diazepam, ¿sí?, clonazepam, midazolam, o los compuestos Z también, son todos fármacos que van a ver en farmacología 2, pero se unen en un sitio distinto, un sitio alostérico, y generan obviamente cambios en el receptor, favoreciendo justamente el tono GABAérgico y por ende la apertura de los canales estos. Otros fármacos son los barbitúricos, ¿sí?, que los van a ver también en farmacología 2, y puntualmente vamos a hablar también en esta materia vamos a ver de lo que son los anestésicos generales, ¿sí?, como por ejemplo el propofol, ¿sí?, o los gases halogenados, ¿sí?, como sevoflurano y isoflurano, que van a actuar también en un sitio alostérico, aumentando todo lo que es el tono GABAérgico y la apertura de los canales, con, como dijimos, más un aumento de lo que es el ingreso de cloro, hiperpolarizando todo lo que es la célula. Bien. Y solamente para mencionarles, así como están los inhibitorios, ¿sí?, están los canales iónicos asociados al ligando excitatorios, como pueden ser los receptores AMPA-cainato y los NMDA. Generalmente los agonistas fisiológicos son el glutamato, el aspartato, como son neurotransmisores excitatorios, ¿sí?,
Y el que nos va a interesar principalmente es el receptor NMDA. Bien, en estos receptores, a nivel de lo que es farmacológico, no tenemos antagonistas o no tenemos muchos medicamentos que actúen sobre esto. Sí tenemos en lo que son los receptores NMDA antagonistas, ¿sí? Por ejemplo, fármacos que vamos a ver es la ketamina, ¿sí? Que vendría a ser un anestésico. Lo vamos a ver en esta materia. Actúa como un antagonista del receptor NMDA. Y después pueden conocer de la vida diaria la memantina, que es un fármaco que se suele dar para la enfermedad de Alzheimer. También funciona como un antagonista del receptor NMDA. De interesante que tiene este receptor es que en reposo produce un bloqueo por magnesio y que ante cambios del potencial de membrana hacia positivos, este bloqueo se deja de ser efectivo y eso favorece al cambio conformacional del receptor, del canal, ¿sí? Para que pueda haber el influjo de iones, ¿sí? Como es el sodio y el calcio. A su vez también necesita de un coagonista, que en este caso es la glicina, que es otro neurotransmisor, para poder activarse en un sitio distinto. Acá tenemos un esquema de básicamente el receptor de NMDA. ¿Sí? Acá tenemos el sitio del ligando fisiológico, que vendría a ser el glutamato o puede ser el aspartato. Y en sitios distintos, el coactivador, como puede ser la glicina, ¿sí? Y después tenemos otros lugares, por ejemplo el del magnesio, que actúa como un bloqueo en reposo que dijimos, y en el caso de la ketamina, un sitio que es el sitio PCP, donde se bloquea de forma con un antagonismo competitivo. Bien, eso por un lado todo lo que son los canales iónicos. Ahora vamos a pasar a todo lo que son las proteínas de transporte activo, que son las bombas sodio, potasio, ATPasa. Bien, básicamente estas proteínas son sencillas, son dos subunidades. Básicamente lo que hacían, si nosotros recordamos en este esquema, con básicamente convertir ATP en ADP, esto generaba la energía para poder sacar hacia afuera 3 sodios y meter 2 potasios hacia afuera, que es contragradiente, es decir, en el exterior tenemos más sodio y en el interior tenemos más potasio, y esto es para mantener el potencial de membrana, como sabemos. A su vez, con la energía liberada por esta reacción se utiliza también para poder generar un transporte, ¿sí?, de distintas sustancias a través de la membrana plasmática. Bien, entonces al hidrolizarse el ATP se intercambian 3 sodios por 2 potasios. Bien, ¿por qué se las menciono a esta proteína de transporte? Porque tiene como algunos fármacos pueden actuar, ¿sí?, en estas bombas, en ciertos sistemas, inhibiéndolas, ¿sí? En el caso de la digoxina, que es un fármaco que se utiliza para lo que es las arritmias como la fibrilación auricular, o se utiliza para pacientes con insuficiencia cardíaca, es un fármaco bastante antiguo, se une a la subunidad alfa en la cara externa, inhibiendo todo lo que es su actividad. A su vez tenemos en otros sistemas, ¿sí?, todos conocerán al omeprazol, al inhibidor de la bomba de protones, como protector gástrico. Bien, este fármaco básicamente lo que hace es inhibir a la ATPasa, ¿sí?, la bomba de protones, ¿sí?, que es la que se encarga de formar ácido clorhídrico. Bien, a su vez también tenemos una ATPasa de calcio que está presente en el retículo sarcoplásmico, que se encarga justamente de todo lo que es regular el calcio intracelular. Bien. Pasamos a los receptores acoplados a proteínas G. Castigo de Dios de la bioquímica. Bien, básicamente los receptores acoplados a proteínas G, así como dice ahí, son monómeros de 7 segmentos transmembrana. Acuérdense de eso, son 7 segmentos transmembrana que atraviesan 7 veces la membrana, básicamente, y esto lo que hace es acoplarse e interactuar con una proteína G, que esta proteína G, que está formada por varias subunidades a su vez, ¿sí?, es la que va a estar y va a generar una transducción de señales con los sistemas de segundos mensajeros, que ahora después vamos a ver. Bien, ejemplos de fármacos que van a ver
que van a estar acoplados a proteína G. Bien, todos los fármacos del sistema muscarínico, es decir, aquellos fármacos, estos los van a ver en la materia, ¿sí? Básicamente están mediados por receptor acetilcolina en lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y estos fármacos van a generalmente favorecer a todo lo que es el sistema parasimpático. De forma contrapuesta van a estar los fármacos adrenérgicos, ¿sí? Que también los van a ver en esta materia. Bien, pueden ser alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos. Básicamente estos fármacos van a favorecer a todo lo que es el tono simpático, bien, y también van a estar mediados por proteínas G. Del mismo modo también los dopaminérgicos. Y después tienen los receptores de serotonina, ¿sí? Es el 5-HT. Y después van a tener una clase distinta de fármacos que también la van a ver en esta materia, que son los opiáceos, ¿sí? Que son fármacos analgésicos, se utilizan para combatir el dolor, que también están mediante su receptor específico, ¿sí? Que son los receptores opioides, generan también están acoplados a proteína G. Bien, antes de pasar a todo lo que es la proteína G en sí y cómo es que funciona, las proteínas G, yo les dije que generalmente están acoplados con lo que eran los segundos mensajeros. Vendría a ser el caso de la derecha. Bien, estos segundos mensajeros son enzimas que están todos relacionados justamente con lo que son la transducción de señales y de diferenciación celular y de metabolismo celular. Bien, como pueden ser la adenylatociclasa y la fosfolipasa C. Ahora también estas proteínas G pueden estar acopladas a canales iónicos. Vieron que habíamos visto los canales iónicos al principio. Bueno, estas proteínas G pueden estar vinculados y acoplados con estos canales iónicos, ¿sí? Generalmente son de potasio. Vamos a ver después cómo es que funciona eso. Bien. Entonces, tenemos acá un esquema en donde vamos a explicar básicamente cómo es que se inicia la transducción de señales por medio de la proteína G. La proteína G está formada por una subunidad alfa, beta y gamma, básicamente. La subunidad alfa va a estar unida a GDP en forma basal, en reposo. Cuando el ligando se une a los segmentos transmembrana, ¿sí? Esto genera, ¿sí?, un cambio conformacional de todo lo que es la proteína G, en donde se va a unir la subunidad alfa con GTP y se va a separar de las subunidades beta y gamma. Básicamente, esta subunidad alfa unida al GTP es la que va a generar los efectos en todo lo que es los segundos mensajeros o los canales iónicos que habíamos hablado antes. Entonces, después, una vez que ya se empezaron a hacer esos efectos, esa modulación de los efectores, ¿cómo es que se restablece la proteína G? Bien, básicamente libera, ¿sí?, se hidroliza el GTP y vuelve el GDP con la subunidad alfa. Y eso genera que se vuelva a unir con la subunidad beta y la gamma. Bien. Bien. Antes de pasar a los efectores, tenemos que recordar que los tipos de proteínas G que hay, podíamos tener de tres tipos. Proteína GS, GI y GQ. Básicamente la GS y la GI van a interactuar principalmente con todo el sistema de adenylatociclasa de los segundos mensajeros, ¿sí? Y la GQ va a ir por el lado de lo que es la vía del sistema fosfatidilinositol por medio de la fosfolipasa C. Bien, la diferencia entre GS y GI es que uno va a estimular a todo ese sistema y el otro lo va a inhibir. Bien, entonces, sistema de lo que es el adenylatociclasa y AMP cíclico, recordamos que la subunidad, una vez estimulado todo, ¿sí?, por medio del ligando en los segmentos transmembrana, tenemos a que el GTP con la subunidad alfa se desprende de la beta y la gamma, estimula la adenylatociclasa. La adenylatociclasa es la que empieza a generar AMP cíclico a partir del ATP. Bien, y este AMP cíclico, ¿sí?, en conjunto con la proteinquinasa A, va a empezar a regular todas las funciones celulares: metabolismo, división celular, diferenciación celular, etc. Y contracción puede ser de músculo, muscular también. Bien, ese era el sistema de adenylatociclasa. El sistema de fosfolipasa C y fosfatidilinositol, básicamente, si era una GQ en este caso, misma secuencia,
la subunidad alfa con el GTP va a estimular a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a hacer principalmente es al inositol bifosfato, lo iba a convertir en inositol trifosfato y en diacilglicerol. Básicamente, el inositol trifosfato va a tener un receptor específico en el retículo sarcoplásmico, que es lo que va a generar es liberación del calcio, ¿sí?, del retículo hacia el citoplasma, es decir, va a aumentar la cantidad de calcio intracelular, y que en conjunto con la calmodulina iba a estimular distintas funciones como las que habíamos dicho de diferenciación celular, etc. A su vez el diacilglicerol también va a estimular lo que es la proteinquinasa C, que también está, como la proteinquinasa A, involucrada en todos esos procesos, ¿sí? Bien, entonces, a modo de integración de los receptores acoplados a proteína G, acá tenemos a los receptores adrenérgicos, que yo les había adelantado que eran receptores que generalmente estaban representados por el sistema simpático en el sistema nervioso autónomo. Que eso básicamente, acá tenemos a los receptores beta-adrenérgicos, les dije, y los alfa-adrenérgicos. Cada uno, más adelante lo vamos a ver, estarán acoplados a distintas proteínas. En el caso de los beta-adrenérgicos, acoplados a proteínas GS, sistema de adenylatociclasa, bien, formación de AMP cíclico, proteinquinasa A, y en este caso va a estar vinculado con todo lo que es el influjo de calcio hacia adentro de la célula, bien, y a su vez también con lo que es la liberación de calcio. Después tenemos a los alfa-adrenérgicos con proteína GQ, sistema fosfolipasa C, inositol trifosfato, liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Esto aumenta las concentraciones de calcio intracelulares, favoreciendo todo lo que es la contracción muscular. Bien, en el caso de la fibra miocárdica, con un aumento básicamente de lo que es la contractilidad. Los fármacos beta-adrenérgicos generalmente generan un aumento de la contractilidad de la fuerza de contracción de la fibra miocárdica, por todo esto que estuvimos explicando, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Receptores muscarínicos, como les había dicho, están relacionados con todo lo que es el sistema básicamente parasimpático. Van a estar mediados por el neurotransmisor acetilcolina. Bien, y tenemos distintos tipos de receptores que los iremos viendo, si se acuerdan, M1, M2, M3, ¿sí? En el caso de los M2, estos están acoplados a proteína GI, van a ser inhibitorios. Y nosotros dijimos que estos podían ser inhibitorios si era por sistema de adenylatociclasa o puede estar acoplado a canales voltaje dependientes. Entonces, básicamente, vamos a hablar de que cuando se une la acetilcolina, ¿sí?, a lo que es el receptor acoplado a proteína GI, vamos a tener toda la misma secuencia, es decir, la subunidad alfa con el GTP, eso se va a liberar de la beta y la gamma, y esto va a estimular directamente a los canales de potasio, ¿sí?, que van a producir una salida de potasio con una hiperpolarización de la membrana y del potencial de membrana, y esto a nivel de lo que son las fibras de conducción cardíaca genera una disminución, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cualquier fármaco que genere un aumento de la acetilcolina en esta biofase va a generar bradicardia en el paciente, ¿sí? Bien, eso era modo ilustrativo de las proteínas acopladas a proteína G, cómo pueden interactuar con los distintos efectores. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los receptores ligados a quinasas, ¿sí? Dijimos que estos eran los famosos receptores que se podían autofosforilar. Bien, por eso mismo se le dice que son receptores y transductores. Entonces, básicamente son los receptores de tirosinquinasa. Bien, se le dicen tirosinquinasa por el residuo de tirosina, que es el autofosforilable, y tenemos de dos tipos, los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 van a ser generalmente los que son de factores de crecimiento, se ubican en la membrana en forma de monómeros, pero ahora como vamos a ver, se tienen que asociar para poder activarse. Y después vamos a tener a los
tipo 2, que son los receptores de insulina. Los receptores de insulina van a estar en forma de dímeros en la membrana, ¿sí? Y ahora vamos a ver también cómo se activan. Bien, los tipo 1, los dijimos los monoméricos, como vemos acá tenemos un receptor que está de forma individual, y cuando llegan dos ligandos, en este caso dos factores de crecimiento epidérmico, ¿sí? Se van a unir cada uno con su receptor, y eso va a producir que se dimerice, que se unen. Una vez que están unidos los receptores, este receptor comienza, ¿sí? Comienza la autofosforilación y comienza a activarse. ¿Esto qué va a producir? Va a producir unirse a algunas proteínas adaptadoras, que son las proteínas estas GRB2. Estas proteínas adaptadoras lo que van a hacer es, si se acuerdan de todo de aquella bioquímica, de esa tortura, las proteínas RAS, ¿sí? Que básicamente están involucradas en todo lo que es de orden jerárquico, distintas sinasas, que la vía final común va a ser estimular todo lo que son los factores de transcripción, diferenciación celular, tropismo celular, etc. Bien, básicamente no me voy a poner a explicar cada una porque no lo sé, pero básicamente acuérdense de eso, de que participan en todo el sistema de lo que son las distintas quinasas, básicamente, ¿sí? Bien, en el caso del receptor de insulina, que dijimos que ya estaba como un dímero en la membrana, como ven tenemos dos unidades alfa y dos beta unidas, ¿sí? Cuando esto está inactivo, este receptor, cuando llega el ligando, que en este caso es la insulina, ¿sí? Esto produce un cambio de conformación del receptor en donde las unidades alfa se desprenden de las unidades beta, y las unidades beta tienen su actividad de tirosinquinasa. Una vez que están sueltas se autofosforilan, y básicamente es cuando empiezan a fosforilar a distintos sistemas, proteínas IRS, GABUN, SHC, ¿sí? Y estas son las que están todas involucradas en todo lo que vendría a ser la vía de diferenciación de las MAP quinasas, y todo lo que va a llevar, obviamente, como dice acá, crecimiento celular, diferenciación, síntesis de distintas proteínas. A su vez, en tejidos que son dependientes de insulina, como puede ser el músculo, ¿sí? Básicamente, y tejido adiposo, lo que va a generar también el receptor de insulina es la translocación de los transportadores GLUT4, que lo que hace básicamente es ingresar glucosa del extracelular al intracelular. Bien, importante de todo esto es porque nosotros en esta materia vamos a ver todo lo que son los distintos tipos de insulina, y vamos a ver también fármacos que básicamente de alguna forma fármacos que son utilizados para la diabetes, básicamente, ¿sí? Y ya estamos terminando, ¿sí? Vamos a tener a todo lo que son los receptores intracelulares. Todos los que habíamos visto antes, recordamos que eran intracelulares. Bien, estos van a ser los intracelulares. Todos eran de membrana, perdón. Estos son los intracelulares. Vamos a tener que son citosólicos o nucleares. Lo que son citosólicos, básicamente, son los tipo 1. Van a ser todo lo que es para hormonas esteroideas, ¿sí? Es decir, glucocorticoides, estrógenos, andrógenos. Bien, y los tipo 2, que van a ser heterodímeros nucleares, vamos a explicar esto, es para lo que son hormonas tiroideas, vitamina D, retinoides o vitamina A, y todo lo que son los PPAR o los activadores, ¿sí? Receptores activadores de peroxisomas, ¿sí? En el que pueden ser alfa o gamma, en este caso que están todos relacionados con el metabolismo de lo que son los lípidos, básicamente. Hay ciertos fármacos que se unen justamente a estos receptores y estimulan, ahora vamos a hablar bien, estimulan principalmente todo lo que es la disminución de lo que son triglicéridos, y todo lo que es, hay algunos antidiabéticos, fármacos hipoglucemiantes que se unen justamente a este receptor también. Bien, en cuanto a los receptores de esteroides, los tipo 1 que dijimos que eran citosólicos, básicamente estos receptores constitucionalmente están unidos en el citosol a chaperonas.
a las HSP, Heat Shock Proteins, que si nos acordamos eso evitaban que sean destruidos. Entonces, básicamente cuando ingresa el ligando, que podría ser un corticoide, por ejemplo, dexametasona, ¿sí? Eso va a generar que se disocie de estas chaperonas y va a producir una dimerización, es decir, dos receptores, ¿sí?, se van a juntar, es decir, ahora vamos a verlo, y eso va a producir que ingresen al núcleo. Bien. Entonces, un corticoide se une a su receptor, ¿sí?, se va a la chaperona, el complejo se va a unir con otro complejo formando un dímero y eso es lo que va a entrar al núcleo, ¿sí? Bien, ¿cómo está formado este receptor? Este receptor básicamente va a tener un extremo amino, ¿sí?, terminal, que básicamente lo que va a tener es un dominio para activación de lo que es la transcripción una vez que está unido al ADN, ¿sí? Va a tener una región central que es la que tiene los famosos dedos de zinc, que es lo que generalmente va a hacer que se una al ADN, bien, y va a tener un extremo carbono terminal, que es el que va a tener básicamente la unión con lo que es el ligando, en este caso el corticoide, habías dicho, y una región bisagra que también favorece en todo lo que es la unión y la activación, que ahora vamos a hablar de coactivadores o correpresores. Bien, bien. Entonces, una vez que ingresa el dímero, acá vemos que hay coactivadores, ¿sí?, que va a formar un complejo, el dímero con el coactivador, y se va a unir a un elemento de respuesta hormonal definido, que va a estar definido según sea un corticoide, según sea un andrógeno, un estrógeno, que es lo que eso va a generar, obviamente, una transcripción, ¿sí?, en ARN mensajero, y eso después va a llevar a todo lo que es la síntesis de proteínas y distintos efectores celulares. Bien, entonces importante en este caso es la dimerización de dos receptores con dos ligandos para poder ingresar y unirse al ADN en el elemento de respuesta hormonal. En el caso de los tipo 2, es decir, los receptores de hormonas tiroideas, ¿sí?, para vitamina D, retinoides y los PPAR gamma o alfa, estos se les dice que son heterodímeros porque constitucionalmente están ya unidos en el núcleo, están unidos ya al ADN, básicamente en monómeros que son comunes a todos estos, ¿sí?, que son los RXR. Y según el ligando del cual estemos hablando, ¿sí?, vamos a estar hablando, ¿sí?, de un monómero distinto. ¿Sí? Para la hormona tiroides será un tipo, para vitamina D otro, retinoide para otro y para el PPAR para otro. Bien, entonces están unidos al ADN, como dije yo, con un represor, ¿sí?, que obviamente los mantiene en ese estado. Cuando llega el ligando, ¿sí?, y se une con el receptor y el coactivador, ¿sí?, básicamente lo que produce es un cambio conformacional, que se libere el represor, y ese complejo es el que va a generar todo lo que es la transcripción del ADN, la formación de ARN mensajero y todo lo que sigue. Entonces, la hormona, ¿sí?, básicamente, esto es la membrana nuclear, ¿sí?, la hormona ingresa al núcleo, se va a unir al receptor específico, que va a estar unido al receptor monómero común RXR, va a desplazar al correpresor, se va a unir con un coactivador, y este complejo es el que va a unirse, a activar la transcripción en el elemento de respuesta hormonal correspondiente, desencadenando todo. Bueno, a modo de integración, acuérdense decir que todos estos distintos tipos de receptores, ¿sí?, son receptores fisiológicos, ¿sí?, que el cuerpo ya obviamente están en nuestro cuerpo, y los fármacos que vamos a ir viendo que generan distintos efectos, ¿sí?, son fármacos que imitan, ¿sí?, básicamente se parecen al ligando natural. Entonces la respuesta que van a producir en el organismo es una respuesta fisiológica.
O sea, nunca va a haber algún fármaco, ¿sí?, que produzca un efecto, ¿sí?, que no sea, o sea, que no sea fisiológico, a lo que voy. Y entonces, si ustedes se graban eso y saben cómo funcionan los distintos sistemas de receptores, ya básicamente pueden saber qué va a producir ese fármaco. Así que bueno, nada, cualquier cosa, ¿sí?, que ustedes, cualquier duda que ustedes tengan, lo que quieran, ¿sí?, me pueden mandar un mail. O bueno, esperemos que cuando todo esto termine, si es que nos cruzamos, me pueden preguntar lo que quieran, pero ahí tienen mi mail por anotar. Y bueno, nos estaremos viendo en próximas clases. Que anden muy bien. Chau, chau.